Peter Maldonado es economista, buen amigo del programa. Además, con él vamos a analizar diversos aspectos de la situación actual en el país. Podemos también ahondar en lo político porque Peter también conoce y profundamente del tema. Peter, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Gracias. Lo del panetón de chocolate es verdad, ¿no? Es cierto, sí. Es verdad. Creo que a nadie le disgusta, ¿no? El panetón de chocolate. Hay gente que dice que prefiere el tradicional. El de que frutas tiene abrillantadas. frutas abrillantadas, y hay gente que le pone... algunos panetones yo he visto con pasitas, que están muy bien, y con frutos secos, almendra y avellana. Ah, no, nunca he probado eso. Con almendra, además almendra nuestra, Claro. almendra de Pando, Sí. la mejor del mundo. No, nunca he probado. Pero yo me imagino que este año las ventas van a bajar, ¿no? No van a ser tan buenas como el año pasado. Sí, mire, el jueves pasado he estado en la Feria del Alto y me he sorprendido ver dos cosas. La primera, muy poco auto en venta. Tú antes ibas a la feria del 16 de julio en el Alto y había cualquier cantidad de vehículos. He preguntado a la gente. En la entrada, ¿no? En la placita... ¿Hay una plaza? Sí, son dos plazas en realidad. Una que está... Hay una que está cerca de la parada del teleférico. Sí, Esa es la de los autos. Esa es la de los autos. Y la otra que está cerca a la Cruz Papal, ¿no? Correcto. Las dos estaban vacías, no hay la cantidad de autos que había antes, y es porque no hay gente que vaya a comprar, ¿no es cierto? La gente no tiene plata, entonces por ende no hay gente que ofrezca también vehículos. Y otra cosa que me llamó la atención muchísimo es de que los puestos de ropa usada, que antes tú ibas y estaban abarrotadísimos de ropa, ahora están con muy poco producto y muchos puestos están cerrados. ¿Ah, sí? Sí, Yo muchos hace puestos tiempo que están no voy y me cerrados, sí. fascina. Y también he estado en la Eloy Salmón la pasada semana y he preguntado a la gente cómo anda la venta, las caseras, y me han dicho, años pasados se vendía desde noviembre, empezaba la venta de Navidad desde noviembre, ahora estamos ya en diciembre y prácticamente no hay venta. La palabra es silencio, ¿no? Te Sí. dicen, todo silencio. Sí, así es. No, hay poca gente que va a comprar con muy poco dinero, entonces es que también la crisis se le está sintiendo, ¿no? Cada vez la gente tiene menos plata, la gente gasta menos plata, por ende en este tipo de compras y se priorizan, yo me imagino que las deudas en el banco, se prioriza llenar la canasta para alimentar a la familia y los otros tipos de gastos dejarlos de lado. ¿Habrá aumentado la mora bancaria en los últimos meses? Seguro que sí, seguro que sí. Pero también es algo contradictorio, ¿no? Porque la banca ha generado más ingresos este año que los del año pasado, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia del mundo también, ¿no? En épocas de crisis, los ricos siempre se hacen más ricos y los pobres siempre se hacen más pobres. No me cabe la menor duda de ello. Sí. Le estamos planteando a la gente desde muy temprano esta mañana, 7:34, 26 para las 8. La siguiente pregunta de la encuesta, porque se ha cumplido ayer el primer año del gobierno de Javier Milei en la Argentina. Y la pregunta es, ¿considera usted que un modelo Milei funcionaría en Bolivia? 71% de los encuestados hasta esta hora de la mañana señala que sí, 29% que no. ¿Será que la política de la política de la desestructuración del Estado puede llegar a funcionar en el país? A ver, para responder esa pregunta y sumarme a la respuesta, yo he estado viendo muchas encuestas a lo largo de estas semanas, encuestas que han circulado por los medios de comunicación y también encuestas que han sido encargadas para algunas estructuras partidarias, encuestas muy serias, encuestas que son serias porque no las han difundido, además, ¿no es cierto? Y yo he podido ver algunas cosas. La gente está esperando, te puedo compartir los datos y mencionarte tal vez la fuente, ¿no? No, por supuesto. La gente está girando hacia la derecha en nuestro país. Había una pregunta donde le preguntaban a las personas si usted está de acuerdo en que las siguientes empresas se queden en manos de los bolivianos. Solamente 2 empresas la gente quiere que se queden en manos de los bolivianos. Mi Teleférico y Ende, la empresa
electricidad, que más o menos el 70% de las respuestas era que se quede en manos de los bolivianos. El resto, YPFB, Comibol, el 60% de la gente quiere que YPFB pase a manos privadas. A mí, la verdad, esto me sorprendió muchísimo. ¿En qué sentido, muchísimo. Peter? Porque YPFB era la joya pues de la corona, ¿no? Era la empresa, el buque insignia de todas las empresas bolivianas, que era la que distribuía la renta, era la que ayudaba a pagar el bono Juancito Pinto, el bono Sol. Entonces, y que la gente hoy día esté pensando en que debería estar en manos privadas, la verdad me sorprendió, ¿no? Solamente te decía, 2 empresas se salvan de esto, Mi Teleférico y Ende. Y yo creo que la gente ahí es muy inteligente, ¿no? La empresa de electricidad funciona muy bien, pagamos una tarifa baja, no tenemos cortes de luz nunca, entonces si funciona bien que se quede con los bolivianos. Teleférico, tú vas, es limpiecito, esto, lo otro, nunca deja de funcionar, también que se quede con los bolivianos. El resto, la gente está pensando que sería una buena idea deshacerse de estas empresas. Eso para responder a lo de Milei. Y en segundo lugar, había otra pregunta que me pareció fantástica y decía, ¿qué tipo de líder usted quiere de aquí para el próximo presidente? Y la respuesta iba por 2 lugares. La primera, alguien con experiencia y capacidad. No, o sea, basta de que eres dirigente de la CESUD-CB o eres dirigente de los interculturales y por eso eres ministro o tienes pega. No, la gente quiere ahora meritocracia, ¿no? Y lo segundo, un líder firme. Un líder que si tiene que desbloquear con la fuerza supuestos o posibles bloqueos, lo haga. Más o menos por ahí va el sentimiento de la gente y por eso la pregunta que tú ponías ahí, si ese modelo Milei podría funcionar en Bolivia, yo creo que la gente está buscando algo así. ¿Porque está funcionando? Es que esa es la pregunta. Tú tenías, en la Argentina hasta la llegada de Milei hace un año, un estado que era enorme. Elefantiásico. Correcto. Paquidérmico. Y tenía paquidérmico. Era un estado paquidérmico, es una excelente definición. Y en ese estado paquidérmico tú tenías empresas que no servían absolutamente para nada, pero que de algún modo permitían que el aparato público argentino estuviera ocupado por un montón de ñoquis, es decir, gente funcional al gobierno o a la administración peronista de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner, etc. Entonces tú tenías un funcionariado público de ñoquis, de yuncus, que estaban ocupando un asiento cuando una persona muy capaz estaba cobrando el subsidio de desempleo, que en Argentina se puede cobrar, aquí no. Entonces, Milei le ha dado la vuelta al calcetín completamente. Ha dicho, el aparato público es demasiado grande, vamos a empezar a recortar. Se ha cargado a casi 500.000 de personas. Sí, sí. En el sentido de cargarse, quiero que se me interprete adecuadamente. No los ha matado, ni mucho menos, los ha sacado del aparato público. Estos señores, a la calle. Una relocalización gaucha. Sí. Porque ese es el fenómeno. Exactamente lo mismo que vivimos en el año 85 aquí. Así es, con paz. Correcto. Y el efecto Milei es este. Sacar la motosierra y empezar a recortar. Ministerio o viceministerio de tanto. ¿Cuántos empleados? 500. ¿Cuántos se necesitan? 3. Fuera 497. Es que funciona así. El alto costo social frente a una medida económica necesaria, justa en ese momento. Sí. ¿Verdad? Sí. A ver, y el país va también por ahí. Lastimosamente, sí. Tenemos un Estado que es igual, gigantesco, un Estado que se mete en hacer cosas que no debería meterse. Por ejemplo, el presidente ha anunciado que va a poner una fábrica, una industria avícola, una industria de pollos en el Alto. En el Alto, confirmado, ¿no? sí. Pero, ¿cuál es la necesidad? O sea, en Bolivia sabemos hacer pollos, ¿no? Los empresarios saben, no hacer, sino saben criar pollos. Se ha entendido, ¿no? Saben criar pollos, lo hacen bien. Los bolivianos, los últimos 20 años, tenemos siempre pollo a disposición, a precios muy bajos, de buena calidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que el Estado se meta a competir a los privados a hacer pollo? No existe ninguna explicación. ¿Le puedo dar una respuesta? Sí, por favor. ¿Dónde se produce más pollo en el país? Cochabamba y Santa Cruz. Sobre todo. Cochabamba. Y Santa Cruz.
Sí, ¿no? Lo que el gobierno pretende es competir con esos empresarios. sí, exacto. Lo tengo muy claro. Es decir, el Estado no es un promotor de iniciativas privadas y no es un promotor de políticas público-privadas. Por un tema ideológico es un promotor de políticas exclusivamente estatales y estatistas. Sí, señor. Por lo tanto, si tiene que competir con el empresariado cruceño, no lo va a hacer en términos de competitividad y en igualdad de condiciones. Lo va a hacer como lo está haciendo. Lo va a hacer como está haciendo con el arroz y con el aceite. Con el aceite ahora. Sí. Es una competencia desleal, porque el Estado tiene mayor musculatura económica que un empresario privado, que tiene que pagar un montón de cargas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hay una competencia desleal. No hay una actitud de cooperar en el desarrollo del país, sino por una cuestión de mantener un modelo económico anquilosado en el pasado. Pretende competir sangrando la economía de Santa Cruz, por ejemplo. Sí, esa es la explicación. No hay otra explicación. No, es política. Porque, es política. Es decir, el mercado no necesita de una oferta en este momento adicional de la que ya tenemos en el tema del pollo. No. Entonces, eso, así es el Estado, ¿no? El presidente ha creado como 150, 170 nuevas plantas de procesamiento, nuevas empresas. Solamente en la gestión de Luis Arce se han creado entre 150 y 170, al margen de las que ya creó Evo Morales, la empresa de almendra, la empresa de vidrio, la imprenta del Estado, es decir, espacios... espacios donde el Estado, en primer lugar, no es eficiente, espacios en los que los empresarios saben hacer mejor que el Estado la tarea, pero el Estado entra a competir sin ningún afán. Y todo esto ha terminado desembocando en los dos grandes problemas que en este momento tenemos los bolivianos. Uno, tenemos un déficit fiscal gigantesco, y si queremos disminuir el déficit fiscal tenemos que... 5.000 millones de dólares. Así es. Y si queremos disminuir el déficit fiscal tenemos que también disminuir el aparato estatal, o sea, este aparato elefantiásico, paquidérmico que decíamos, se tiene que disminuir. Yo creo que el Estado de aquí en adelante, Ramón, tiene que ser un Estado más en forma, tiene que ser un Estado que sea más eficiente, que controle a los privados, pero que no los vea a los privados como el enemigo. Exacto. Como el rival, ¿no? Es el punto, pero hay que controlarlos, tampoco hay que dejarlos no es barra libre, pero, sí, pero exacto. A ver, vamos a ver, hay regulaciones en el país, porque tenemos regulaciones que te definen cómo debe trabajar una empresa privada. Sí, sí. Tú no puedes estar al margen de la ley, tema de impuestos, aranceles, etcétera. Todo eso se tiene que cumplir. Sí. Pero el Estado tiene que facilitar las cosas al empresario privado, Sí. porque el empresario privado está produciendo. Evidentemente hay un alto porcentaje de aceite, ya que estamos entrando en este tema, que se va al exterior. Es verdad, Sí, pero sí. tú tienes un mercado abastecido. Así es. Tienes un mercado abastecido por una cuestión política. Se ha creado un enfrentamiento ficticio entre el Estado y los productores de aceite. Es ficticio, Sí. no existe el enfrentamiento, porque no hay escasez, caramba. No hay escasez, hay producto para todos. Pero si yo puedo obtener réditos exportando mi producción, no voy a ser tan necio de no aprovechar esa ventaja competitiva, sobre todo ahora que soy socio de Mercosur. Fíjese lo que le estoy diciendo. Sí. Eso para Bolivia es clave ahora mismo. Es clave, ¿no? O sea, es importantísimo tener espacios de exportación, es importantísimo tener mercados a los cuales podamos mandar nuestros productos, aquellos productos que puedan ser competitivos en algunos mercados. En el tema del Mercosur, yo no soy partícipe, yo no veo con buenos ojos ¿Sí? que Bolivia sea parte del Mercosur. Porque pensamos diferente, pues yo sí creo que es una gran ventana de oportunidad. Lo que pasa es que Argentina, Paraguay y el Brasil son más competitivos que nosotros en carne, son más competitivos que nosotros en soya, son más competitivos que nosotros en vino, y pueden inundar con estos productos el mercado nacional y
nuestros productores se las verían en figurillas. Tendríamos... ¿Compitamos? Sí, pero lo que pasa es que sería también un daño, ¿no? Y todas las economías del mundo, grandes, Ramón, desde los Estados Unidos hasta los franceses, por poner solamente 2 ejemplos, también tienen medidas arancelarias y pararancelarias que cuidan a sus productores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que somos un país pequeño, que tenemos una industria incipiente, una industria que está desarrollándose, que además tiene como tiene el Estado que encima le pone trancas en el camino, ponerla al Mercosur va a ser, yo creo, un grave problema. Yo no lo veo en una forma tan negativa. Lo veo en positivo, es decir, como una gran ventana de oportunidades para los productores bolivianos, siempre y cuando estos productores, esta empresa privada, esté acompañada de un Estado fuerte, un Estado vigoroso, que no significa ser un Estado autoritario. Tú no puedes hacer economía basado en ideología política. Tú tienes que hacer economía para generar riqueza. La clave de la economía es generar riqueza. Tú no puedes seguir administrando la pobreza. Así es. Entonces tienes que buscar los mecanismos como Estado de generar riqueza. Entonces se trata, parece tan sencillo, pero es tan complicado cuando tú en la mente solamente tienes ideología. Sí. De sentar en un gran acuerdo nacional al empresario privado y al sector público. Y decir, señores, vamos, trabajemos de la mano. Sí. Bueno, el Estado tiene que cumplir con las cosas que tiene que cumplir. Tiene que cumplir en controlar, en cobrar impuestos, pero... regular, en evitar que las empresas se excedan, que las empresas sean abusivas, todo eso tiene que ser. Pero el Estado también les tiene que facilitar que puedan trabajar, tiene que buscar mercados, ¿no es cierto?, para que puedan exportar, por ejemplo, nuestra soya, nuestra carne, nuestros vinos a mercados del Asia, a Estados Unidos, a Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos ser parte de estos mercados? El Estado tiene que brindar infraestructura, tiene que brindar energía. Eso es lo básico que tenemos que hacer. Corredor bioceánico, el Mutún, la exploración y explotación todavía de posibles yacimientos de gas, que cuidado, no hay que descartarlo, siempre en un marco de desarrollo sostenible, apostar por este sello verde, que muchas empresas en la Unión Europea, muchos estados en la Unión Europea, se fijan en esto en los países en vías de desarrollo. Ojo, el Parlamento Europeo tiene que ratificar un principio de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, con lo cual es que va a tomar un tiempo, porque hay una gran oposición. Justamente usted mencionaba Francia, ¿no? Sí, los franceses dicen, no, caramba, nosotros tenemos una gran producción agrícola y ahora vamos a tener que... No, entonces Francia ha dicho, Macron ha dicho, pararemos un poquito esto, lo estudiaremos bien y veremos cómo podemos negociarlo de otro modo, pero todo lo que significa hacer negocios es positivo, negocios lícitos, Peter, es positivo. Usted es economista y lo sabe. Hay que hacer negocios con Dios y con el diablo. Pero tanto a Dios como al diablo hay que darles unas reglas del juego bien marcadas. Entre ellas, garantizar la seguridad jurídica para atraer inversionistas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, y esto es interesante y lo vamos a tratar hoy también en el programa, es, estamos en el corazón de Sudamérica. Así es. Con una gran capacidad de poder interconectar el mundo Pacífico y Atlántico. Hay un gran proyecto de Estado, que es el hub de Viru, y estamos viendo una crisis que tiene que ver con el monopolio de una línea aérea, que es BOA, que además es estatal, es subvencionada, frente a ya no competencia. Ya no hay competencia. Entonces estás condenado a usar BOA, que tiene el monopolio. Y cuando una empresa tiene el monopolio de algo, ya no funciona. Creo que la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones tiene más de 300 y más denuncias de mal servicio de BOA, que está demostrando que es estatal, que es ineficiente e ineficaz, y además impuntual. El mensaje está claro. Tú hubieras podido crear un hub en Viru y atraer inversiones extranjeras para crear un mega aeropuerto, una ciudadela aeroportuaria en Viru, que conectara, por ejemplo,
el Pacífico con el Atlántico, desde el corazón de América. No se ha hecho. Lo mismo la carretera bioceánica, Por ejemplo. que tiene que conectar el Atlántico con el Correcto. puerto de Chancay en Correcto, el Perú. correcto. ¿No es cierto? Es decir, nosotros somos el corazón, ¿no? Hace unos años decíamos, somos el corazón energético, hoy día hemos perdido la cualidad energética, hemos perdido el gas, se nos acabó el gas, hemos dejado de explorar, hemos dejado entonces de explotar y ahora estamos dejando de explotar gas. Podemos perder la oportunidad de que el corredor bioceánico pase por Pando. Puede ser. ¿No es cierto? Entonces, pero yo digo, o sea, podemos aquí hablar, podemos discutir, escribir, pero solamente las cosas van a cambiar el próximo año. Este gobierno está incapacitado de hacer cualquier cambio de timón, cualquier ajuste que el país y el modelo económico en este momento lo necesita. O sea, Luis Arce, él en su concepción filosófica, económica, ideológica, es el dueño del modelo económico. Él no va a matar el modelo económico, no le va a hacer ningún ajuste al modelo económico, porque es su creación, es su criatura. El próximo gobierno tendrá que llevar la tarea de hacer estos cambios, de hacer estos ajustes, de ver el país de aquí, con una mirada de aquí a 20 años, que pueda hacer todas estas cosas que estamos diciendo, hacer funcionar el Mutún, tener un corredor bioceánico que pase por nuestro país, tener el hub en Santa Cruz que permita que lleguen aviones de carga transcontinentales que puedan conectar también el Atlántico con el Pacífico. Es decir, todo esto es imposible que lo haga el Estado por sí solo. Para esto necesitamos iniciativa privada. Para esto necesitamos ser amigables con la iniciativa privada. Estos 20 años de masismo, en el masismo se ha negado por completo la iniciativa privada, ¿no? Se ha satanizado a las empresas transnacionales. Eran el demonio de la película. Pues no son. ¿No? El Estado no ha podido solucionar tampoco nuestros problemas. No ha podido solucionar. Ahora se necesita de Estado y también se necesita de iniciativas privadas. Yo no estoy diciendo que tenemos que volver al pasado, volver al neoliberalismo de Gonzalo Sánchez de Lozada, de la capitalización, no. Pero a la boliviana, a la nuestra, con cabeza propia, con cabeza boliviana, pensar algo para los bolivianos, hecho por los bolivianos. Y eso significa Estado más iniciativa privada. Coincido totalmente. Sí. Un modelo mixto. Sí, un modelo mixto. No es en absoluto algo que estemos inventando nosotros, existe. Sí. Y la verdad que funciona en la mayor parte de países del mundo. Ahora, usted se acuerda naturalmente de la novela de Mary Shelley, de Frankenstein, ¿no? Sí. La película todavía es mucho más emblemática cuando el doctor Frankenstein descubre que la criatura era un monstruo, decide eliminar a la criatura. Sí. Tomo la analogía porque, claro, se creó un Frankenstein masista que ha acabado superando al creador. Es verdad, cierto. Sí. Y ahora el creador dice, ¿qué hago si es mi criatura? ¿No? It's alive, ¿no? Que decía el doctor Frankenstein cuando descubre que Frankenstein tiene vida. Pero es que este Frankenstein, en la novela y en la película, estaba hecho de retazos de otros seres. Sí. O sea, el brazo de uno. Sí. Es decir, el brazo de Chávez, sí. Los ojos de Maduro, sí. el cuerpo de Fidel, sí. las piernas de Raúl, sí. no, los pies de Ortega. Sí. Entonces, no sé, el corazón de Pablo Iglesias, de Podemos. O sea, ya estamos yendo... Claro, es que este socialismo del siglo XXI, que es muy bonito en lo lírico, porque en lo lírico y en el discurso es muy bonito, igualdad para todos, es impracticable en un mundo moderno extremadamente competitivo. En un modelo de negocios competitivo es inviable y no se dan cuenta. O, lo que es peor, creo que lo saben, pero hay una negación, hay un negacionismo total de asumir la realidad. Sí. Y esto es grave. Cuando ya empiezas a negar la realidad, tienes un problema de psiquiatra, ¿no? Sí.
volviendo a lo de Frankenstein, solamente una cosita. Yo creo que la mejor película de Frankenstein es la que interpreta Robert De Niro, ¿no? Es Robert De Niro fantástica. como Frankenstein, Sí, claro. es buenísima esa. Se llama Frankenstein. Sí, además, ¿no? sí, pero estoy tratando de acordar. Sí. Se desarrolla en la nieve, en un lugar muy, Claro, muy claro, frío. claro, Sí, claro, es, sí, sí. es una película hermosa. Pero bueno, es normal que los políticos... Kenneth Branagh es el doctor Frankenstein y además creo que es el director de la película, pero bueno, sí, simplemente la referencia. Para los políticos es muy fácil desconectarse de la realidad, creer que lo están haciendo bien. Con toda seguridad en el gabinete del presidente, al presidente le deben decir que todo es color de rosas, que las cosas están marchando, que en verdad son los empresarios los que están ocultando el producto. No es por eso que el presidente también lo dice, no son los cambitas, lo dicen, ¿no? Porque en verdad él debe pensar que es así, ¿no? Él está ahorita en una burbuja que no está conectado él con la realidad, no está viendo lo que está sucediendo, que la gente está sufriendo por la crisis económica, que la gente no tiene plata, que la gente está con dificultades para llegar a fin de mes. Entre los principales problemas que tiene la gente en estas encuestas que yo he podido ver es que no tiene plata para llegar a fin de mes. No llegas, no, no llegamos, ¿eh? Y cuando no llegas a fin de mes, ¿qué es lo primero que haces? Recortas la comida. O sea, dejas de comer en las cantidades que antes comías. En vez de tener 3 comidas al día, disminuyes a 2, en vez de sopa y segundo solamente un plato. Este tipo de cosas ya las estamos viviendo los bolivianos, o las estamos empezando a vivir, porque la cosa se está empezando a poner cada vez peor y no hay ningún atisbo de que pueda mejorar. O sea, no hay ningún argumento ni político ni económico que nos diga que el próximo año van a haber dólares en la economía. ¿Cuándo pierdes tú el rumbo en política en general, Peter? Cuando ya no puedes vender esperanza. Sí. Es decir, la política se trata de una generación permanente de esperanza, ¿no? Sí. Tú generas esperanza. Parte de la certidumbre. Exactamente. Es decir, tenemos un modelo, pero con la esperanza de prosperidad, Sí. que yo creo que es una palabra clave. Sí. Cuando tú a la gente le has robado la esperanza, o se la tienes secuestrada, y le vendes humo, es cuando la gente ya directamente no... Sí. ¿Ahora qué hago? Sí, por eso los políticos tienen que brindar certidumbre. Sí. A partir de la certidumbre, claro, esperanza. Claro. ¿No? Es por eso que los modelos económicos triunfan, porque la gente cree en ellos. Los economistas llaman a esto expectativas de la gente. Si un modelo, por más bueno que sea, la gente tiene desconfianza de ese modelo, pues está destinado al fracaso, ¿no? Y en este momento, como tú decías, no hay esperanza, pues la gente no ve que el próximo año vaya a mejorar, hay un pesimismo total. En estas encuestas que yo he visto, el 90% de la gente piensa que el país está mal y el 95% de la gente piensa que el próximo año la cosa va a estar peor. Claro, porque es un año electoral y esa falta de certidumbre, quién va a entrar, qué es lo que va a pasar, eso te está matando. Sí. Por eso yo digo que estas fiestas de fin de año van a estar marcadas justamente por eso, ¿no? Venga, nos divertiremos, que puede ser el apocalipsis el año que viene, que acabe el año, venga, y yo creo que más de uno debe estar pensando en tirar la casa por la ventana, porque lo que viene va a ser muy duro. Van a ser largos meses hasta las elecciones de recorrer un desierto de incerteza. Sí, y todos los bolivianos a la espera de que venga un nuevo presidente, de que las cosas se arreglen, de que podamos nuevamente tener dólares en la economía. Es decir, hoy día la crisis es generalizada, ¿no? La crisis ha hecho metástasis, sí, por usar un término. Tenemos crisis cambiaria, no hay dólares. Tenemos crisis energética, no hay diésel y gasolina. Tenemos crisis económica, no hay empleos, estamos a las puertas de una crisis alimentaria. Por Dios, o sea, las cosas que estamos viviendo. Que no está siendo creada por Santa Cruz. Cuidado, a ver, y perdón que yo haga este matiz, porque trato de ver las cosas con bastante objetividad. Y perdón que lo haya interrumpido, pero la propaganda del gobierno apunta a Santa Cruz. Yo no sé cuánto está invirtiendo el gobierno en propaganda para denostar al empresariado privado o a algunos empresarios privados de Santa Cruz, pero es perverso. Destinar dinero del Estado para generar
una campaña en contra de ciertos empresarios privados en Santa Cruz me parece un desatino total y completo. Y ayer las instituciones vivas de Santa Cruz han dicho hasta aquí no más. Esto no puede continuar. Nosotros no somos los responsables. ¿Dónde están los dólares? No, además es una campaña... Me parece injusto, me parece absolutamente injusto. Totalmente, pero es una campaña que nadie cree. Bueno, no lo sé. Es que habrá gente que crea, porque si tú a la gente la bombardeas mañana, tarde y noche con propaganda en ese sentido, al final la gente se acaba creyendo las mentiras. Sí, pero también quién lo dice es importante. No importa, pero lo decía Goebbels, ¿no? Miente, 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 que algo queda. Sí, entonces, sí. tú vas... Que ellos son, durante 24 horas y en todos los altavoces y amplificadores de medios de comunicación, algunos afines al Estado y otros que reciben una buena pauta gubernamental, al final tú acabarás creyéndotelo. Bueno, algo queda, sí. Sí, Goebbels tenía razón en eso, sí. No se está viendo con objetividad la matriz del problema. Se está culpando a alguien. Sí. Es que el gobierno tiene que encontrar culpables. No, es que no debería ser así, Peter. Sí, pero el gobierno... No, todos lo hacen. Sí. Es normal. Y es como querer curar los síntomas y no curar la enfermedad. Claro. ¿No? Si yo tengo una infección y me duele la cabeza y tomo algo para que me pase la cabeza y no para curar la infección que yo tengo, así estamos. ¿No? El gobierno está tratando de hacer ese tipo de cosas y por supuesto, Ramón, con el viceministerio del consumidor, con el viceministro Silva, con la empresa EMAPA, no van a solucionar absolutamente nada. No van a solucionar absolutamente nada haciendo espectáculo, haciendo show, de ir a la Rodríguez a ver si confiscan algunos litros de aceite, si entran a los ingenios arroceros en Santa Cruz y ven que el producto está ahí almacenado. Con eso no van a solucionar absolutamente Ahora, nada. que en la cadena comercial hay especuladores... por supuesto, eso por siempre. Supuesto. O sea, eso, por supuesto, y a esa gente, ahí sí, el gobierno como regulador tiene que tomar medidas. Sí, está Pero bien. yo he llegado a escuchar ayer la aberración, porque es una aberración, de conectar a especuladores con los productores directamente. Y esto es una salvajada. No, es totalmente. Es que no se puede decir, no puedes criminalizar al productor, al empresario, tú no lo puedes criminalizar. Sí, finalmente es el que trabaja, es el Claro, que invierte, es el que no se la generan juega. empleo, no están generando empleo. Sí, es el que se la juega, ¿no? En muchos casos son actividades de familia entera, es decir, que empezó el padre, continuaron los hijos, ahora seguramente van a continuar los nietos. O sea, son actividades que se las hace, este tipo de actividades, generación tras generación, o sea, y viene el Estado y dice, ellos son los que están ocultando, ellos son los culpables de la crisis. Finalmente esta gente también seguramente tiene préstamos en el banco, tiene que honrar cada mes su planilla de sueldos, y claro, a ellos se les está atacando. Cuando se tiene que atacar a los que están ocultando el producto, a los que están desviando el producto de manera ilegal, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también hay que, yo siempre les digo a mis alumnos, de que al comercio, Ramón, nadie le para al comercio, nadie lo puede detener. O sea, Cristóbal Colón ha llegado a estas tierras porque quería una ruta alterna para llegar a la India. ¿Por qué? Porque los ingleses bloqueaban, por decir algo, ¿no es cierto? En realidad los ingleses los asaltaban, ¿no? Digamos que eran piratas, ¿no? Eran piratas, ¿no es cierto? Algunos de ellos. Claro. Entonces Cristóbal Colón necesitaba otra ruta. ¿Para qué? Para traer especias, ajo, pimienta, seda, comino, seda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para vender. Comerciantes, ¿no? Y arriesgando su vida, imaginémonos, ¿no? Se suben en 3 carabelas con un puñado de marinos ahí. Que además eran casi todos delincuentes. Sí, ¿no? Buscavidas, digamos, buscavidas, ¿no? Y los suben a los barcos arriesgando su vida a encontrar una ruta alterna para comerciar. O sea, es un ejemplo de que a la iniciativa humana, al comercio, nadie lo detiene. Entonces, podemos tener 10 viceministros del consumidor
y los 10 ministerios van a fracasar y muchos de ellos se van a corromper todavía. No, porque además la idea peregrina de Jorge Silva es esta, ¿no? La del viceministro de Defensa del Consumidor, que sea EMAPA la que centralice la comercialización de aceite, por favor. O sea, estás matando a la industria privada. No, y además con qué fuerza, imagínate como hacían hace unos meses atrás aquí en La Paz y en el Alto, que iban a distribuir arroz en unos camioncitos, barrio por barrio, es una locura. La economía es un avión bimotor. La economía es un avión bimotor. Un motor de lo público y un motor de lo privado. Si falla uno de los motores, puedes volar más o menos tienes cierta autonomía de vuelo durante un tiempo, pero luego acabarás estrellándote si solamente vuelas con un motor y estás programado como máquina para volar con dos. Así es. Esto es de sentido común. Sí. Si no utilizas el sentido común en economía, estás fundido. Fundido. Sí. Y como usted bien dice, Peter, y me quedo con esta frase, hay que hacer negocios. Lícitos, por supuesto. Y no se puede parar el comercio. No, es imposible. Como que tampoco vas a poder frenar el contrabando. Ayer veíamos como la ministra de Seguridad, el equivalente a la ministra de Gobierno de la Argentina, la señora Bullrich, ¿no? Ha decidido controlar las aguas del río Bermejo, aguas blancas y la frontera con Bolivia, para evitar el contrabando. Porque se está dando cuenta Argentina que se está inundando de productos bolivianos. Eso es lo que se llama el contrabando a la inversa. Antes nos llenábamos de productos argentinos y ahora Argentina se está llenando de productos bolivianos de contrabando. Bullrich ha dicho que esto se frena, pero una decisión drástica, de una vez. Sí, y también junto con esto, Sí. mira, no hay que satanizarlos, hay que entender, no hay que satanizar a la empresa privada, No, hay que nada. entender de que al comercio nadie lo para, hay que dejarle a la gente en libertad de, no me gusta, o sea, Milei ha utilizado muchísimo la palabra libertad, ¿no? Y a mí no me gusta mucho Milei, pero hay que dejarle a la gente en libertad para que pueda trabajar, para que pueda desarrollar su iniciativa, para que pueda desarrollar su ambición. Adam Smith decía, no obtenemos la carne por la benevolencia del carnicero, no obtenemos el pan por la benevolencia del panadero, obtenemos la carne y el pan por la ambición del carnicero, por la ambición del panadero, ambición de querer ganar dinero, ambición de querer tener... Perdona ahí, porque él habla de ambición, pero no habla de greed. Greed Claro, en inglés es codicia. codicia. Exacto. La ambición la tenemos que tener todos, si es sana. Sí. Es lo que te hace competitivo. Uno tiene que tener ambiciones en la vida. Si no, serías un mediocre. Así es. Y el Estado como que ha ido condenando, ¿no?, la ambición. También la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues entraríamos en un debate enorme, Que no porque el acabaríamos. protestantismo, Sí. la Es por Iglesia eso- protestante sí. ayuda al que prospera, y en cambio la Iglesia católica, sobre todo, bienaventurados los pobres. Los pobres, sí, Oye, sí. yo no quiero estar bien, morirme y recién en el cielo, no. Es por eso que también la revolución industrial se ha dado en países protestantes. Correcto. ¿no? Pues los curas ahí nos han fregado todo, ¿no? Para y variar. Y con un stock como el que diría- tenemos como diría. es el cóctel perfecto ya, ¿no? La iglesia más el stock, el Como, gobierno que decía, tenemos. como diría el Quijote, Sancho con la Iglesia hemos topado. Lo puedo invitar el lunes. Yo sé que a lo mejor no es un tema que a lo mejor le importa muy poco, como a mí, lo de las elecciones judiciales, para hacer un análisis aquí en caliente ya. Sí, ¿El lunes? con todo gusto. Sí, con gusto. Sí, por favor. Tempranito Sí. por la mañana, Sí. hablaremos de esto. Perfecto. De los resultados de las elecciones judiciales. Sí, Dios mío. El único resultado es que yo no quiero pagar la multa. Claro. O sea, 500 pesos ahora mismo. Es mucho, no imagina. Sí, Ahora. es mejor ir nomás a Es votar. mejor ir nomás a Sí. cumplir. Vaya a votar, por cierto. Vaya usted Sí. a votar. Evítese multas, vaya a votar. Sí. Gracias, Peter. No, a vos, Ramón. Muy Encantado, gentil. gracias. No, Siempre gracias. Es muy agradable.